Sergio Rosete Sotlanigua, jefe del Departamento de Museografía del Instituto Veracruzano de la Cultura. La exposición El Eterno Femenino de Raúl Anguiano es una exposición que nace a iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes para rendir un homenaje a uno de los artistas más sobresalientes de la plástica mexicana, que es el maestro Raúl Anguiano, en el centenario de su natalicio. Es por ello que el Instituto Nacional de Bellas Artes decide en el mes de febrero organizarle una exposición homenaje en el Museo Nacional de San Carlos. Es una exposición que no solo se exhibe en el Distrito Federal, sino que itinera en todo el país. Ha tocado Querétaro, San Luis Potosí y es la oportunidad de tenerla en Veracruz. Esta es una exposición que nace con el fin de rendir homenaje al maestro Anguiano, pero también para acercar el arte a las nuevas generaciones. En la Pinacoteca Diego Rivera estamos trabajando en acercar esta obra a todos los veracruzanos, pero a un público en particular, que es el público joven. El Eterno Femenino es una exposición curada por la maestra Luis Noel, directora de la Academia de Artes, parte de la antigua Academia Nacional de San Carlos, y que habla de una faceta bien importante en la obra del maestro Raúl Anguiano, la mujer en la obra plástica de este gran artista mexicano. ¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Acabamos de escuchar a Sergio Rosete, él trabaja para el Instituto Veracruzano de la Cultura y nos acompañará a lo largo de todo el programa para hablar sobre la obra de Raúl Anguiano, concretamente sobre su exposición El Eterno Femenino. Vamos de nuevo con Sergio, quien nos dará una brevísima biografía de Raúl Anguiano. El maestro Raúl Anguiano nace un 26 de febrero de 1915. Empieza su formación en su natal Guadalajara con el maestro Zacarías, un maestro de muchísimas generaciones en Jalisco, con el impulso de su madre, la señora Abigail Valadez, quien ve en su hijo una gran vena artística, lo mismo que su tía Cuca Valadez. Las dos son muy importantes en la formación del maestro Anguiano, porque entre las dos impulsan la carrera desde niño de Raúl Anguiano. El maestro Anguiano dijo que desde niño él prefirió dibujar más que jugar, a diferencia de todos los niños de su colonia. Y a los 17 años ya incluso estaba él impartiendo clases de dibujo y pintura en preparatorias y secundarias de su natal Guadalajara. A los 19 años se traslada a la Ciudad de México precisamente para fortalecer todos esos conocimientos. Llega a la Ciudad de México a seguir estudiando, forma un tallercito en un pequeño cuarto que le renta el anticuario y artista también Chucho Reyes, y empiezan a relacionarse con los movimientos artísticos que se estaban dando en la capital del país. El maestro Anguiano retrató desde su natal Jalisco a los campesinos, a las clases desprotegidas. Era un dibujante vivaz. Este ojo hacia los problemas sociales lo hizo a que se unió al grupo de fundadores del Taller de Gráfica Popular. Un taller, una asociación bien importante, repito, para las artes plásticas nacionales. Su mayoría trabajaban la crítica social. Es así como conoce a Leopoldo Méndez, es así como lo conoce Alfredo Salce, y se juntan para seguir profundizando en el tema, y es como conforman el Taller de Gráfica Popular. La primera característica y gran cualidad del maestro Anguiano es que es uno de los grandes dibujantes de la plástica mexicana. Esto le permitió que se facilitara a estas nuevas dinámicas, estas nuevas técnicas que estaban recurriendo los artistas para manifestarse, que es a través de las técnicas gráficas. En el taller de gráfica popular se utilizó en primer momento la litografía con el soporte de piedra, y después hubo otras técnicas como la zincografía a base de láminas de metal, pero definitivamente la demanda de gráficos se hizo cada vez mayor y tuvieron que recurrir a otros soportes mucho más económicos. Entonces tenemos dentro del taller de gráfico popular y dentro de la técnica y dentro del acervo o de la obra del maestro Raúl Anguiano, mucha litografía, mucha zincografía, pero también este nuevo material
que empezaron a utilizar los artistas por la gran movilidad que les brindaba, la facilidad y sobre todo por costos, es el linóleo. Una gran producción del maestro anguiano y de los miembros del taller de gráfica popular se da en este soporte. Acabamos de escuchar un poco acerca de la vida de Raúl Anguiano, sin duda muy interesante su contexto y sus circunstancias. Y ahora vamos a charlar con un joven artista veracruzano, su nombre es Sergio Elefante, y va a tratar de responder a la pregunta de si se puede o no vivir del arte. Yo puedo decir que vivo del arte, ¿no? Sí, o sea, hay otras cosas, ¿no? Depende de qué te interese, si te interesa el dinero o la fama, la reputación. Realmente yo no es que sienta que puedo vivir del arte, y sí puedo, pero lo que sí sé es que no puedo vivir sin ello, ¿no? O sea, no puedo vivir sin el arte. No es que pueda vivir de, sino es que no puedo vivir sin. Y es algo que me va a acompañar. De hecho, una vez me puse a pensar así de, si se me rompe el brazo y me lo cortan o algo así, voy a quedar todo triste por vida. Y así como esta marca que era de Afanda y Lisa, no sé. Dice, si te cortan los brazos, ¿qué haces, no? No, pues toco con los patos, ¿no? O una cosa así. Y entonces ya me puse a intentar dibujar con la mano izquierda, ¿no? Y dije, igual, no es lo mismo, pero es otra cosa. O sea, no puedo decir, güey, ya no soy yo, güey. O sea, sigo siendo yo, ¿no? Pero me va a costar y voy a tener que representar de otra forma lo que hago, ¿no? Lo que veo. Y sí, no importa, o sea, también me habría aburrido para ese entonces de trabajar con esta mano. Y así, ¿no? Muchos de nosotros conocemos nombres de los artistas que pertenecieron a la primera generación de muralistas mexicanos, nombres como Diego Rivera, José Clemente Orozco o Siqueiros, pero no todos estamos al tanto de que hubo una segunda generación de muralistas que también fue sumamente relevante para el arte de nuestro país, y a esta generación perteneció Raúl Anguiano. Ahora vamos con Sergio Rosete para conocer más al respecto. Raúl Anguiano forma parte de la segunda generación de muralistas en México, del segundo gran movimiento pictórico o artístico en México. El primero se da con los grandes, con los tres grandes, con Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, que no solo trabajan el muralismo, sino también unas grandes aportaciones al arte mexicano. Es una primera generación que se forma a finales del siglo XIX y tienen un gran desarrollo en principios del siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX. La segunda generación, que es a la que pertenece el maestro Anguiano, empieza con el nacimiento del nuevo siglo. En los 15 se empieza a desarrollarse esta nueva generación y empieza su gran bonanza y su gran producción en los 30s y 40s. Este grupo conformado por muralistas como González Camarena, el maestro Anguiano, Roberto Montenegro, que empiezan a retomar, a ver que ya la revolución ya pasó, que ya su crítica ya no es contra el sistema, ya no es lo que movía a los grandes muralistas, sino que empiezan a crear una nueva dinámica, una nueva lectura al México que estaban viviendo, de las culturas que ya estaban en desarrollo. Eso lo reflejan en los murales y eso lo reflejan también en su obra plástica. El maestro Raúl Anguiano lo mismo dibujaba las clases sociales, lo mismo plasmaba los problemas políticos y sociales del país. Pero dentro de toda su temática, dentro de toda esta gran variedad de temas, hay un tema que aparece recurrentemente en la obra del maestro Raúl Anguiano, que es la mujer. Esta infinidad de obras que nos legó el maestro Raúl Anguiano, que se encuentra en colecciones particulares, en colecciones oficiales. La misma familia del maestro Anguiano tiene una vasta colección y podemos a través de su obra conocer el México que se nos fue.
arte mexicano tiene grandes representantes que son conocidos en todos los rincones del planeta, como Diego Rivera o Frida Kahlo. Sin embargo, si nos ponemos a buscar, nos encontraremos con que hay muchos otros talentos que valen mucho la pena y que nosotros como público en realidad no nos hemos tomado el tiempo para conocer. Ya hemos estado hablando acerca de Raúl Anguiano, su obra y sus aportes para la gráfica de nuestro país. Otro nombre que podría resultarles interesante es el de Saturnino Herrán, pintor nacido en Aguascalientes a finales del siglo XIX y del cual vamos a hablar a continuación con José Alejandro Sánchez Vigil, quien nos hablará acerca del mural que lleva por título Nuestros Dioses. Hola, soy Alejandro Sánchez Vigil y en esta ocasión les quiero hablar de un cuadro de Saturnino Herrán que se llama Nuestros Dioses. Este pintor, nacido en Aguascalientes en 1887, falleció en la Ciudad de México en 1918. En 1901 fue cuando ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la época de Don Porfirio, y gozó de una beca que le permitió dedicarse de tiempo completo a la pintura. Uno de sus maestros fue el catalán Antoni Fabrés, el cual le enseñó a dibujar y a pintar mediante una técnica muy realista que manifiesta una agilidad muy notoria en su trabajo con el lápiz, con el pincel, con los utensilios para hacer de las imágenes del México cotidiano cuadros de gran valor. Podemos ver a su gente, a su pueblo en distintos momentos de su quehacer cotidiano, religioso y en distintas tradiciones. Es por eso que a Saturnino Herrán, junto con pintores de su época como Julio Ruelas, en el aspecto crítico de la sociedad, se les consideran precursores del arte revolucionario que invadirá las paredes de los edificios públicos en la siguiente generación. Uno de los cuadros más famosos de Saturnino Herrán es justamente Nuestros Dioses. Es un tríptico inacabado debido a que falleció justamente cuando lo estaba realizando. Y estaba pensado para ser puesto como un friso en el Teatro Nacional, lo que hoy conocemos como Palacio de Bellas Artes. Las tres partes de Nuestros Dioses representan el sincretismo de la religión entre la tradición prehispánica, el culto prehispánico, representado a través de una ofrenda, y la tradición católica de los españoles criollos y peninsulares con una procesión. En el centro del tríptico, en un panel de formato vertical, encontramos la figura del Acoatlicue, en la cual se incrusta la crucifixión con Jesucristo en medio, haciendo esta combinación muy interesante y con una imagen muy impresionante, que está rematada por un collar de flores en el cual se ribetean dos racimos de floripondios que salen de las manos de Jesucristo y de las garras del Acoatlicue. Por hoy es todo. En la próxima ocasión hablaremos de algún otro tema interesante. Nos encontramos en la Pinacoteca Diego Rivera, donde desde finales del 2015 se exhibe El Eterno Femenino, una colección de Raúl Anguiano que se presentó por primera vez en el Distrito Federal y que ha pasado por varios estados antes de llegar a Veracruz. Ahora vamos con Sergio Rosete, él nos hablará sobre la primera parte de esta exposición que tiene un tono biográfico. La exposición El Eterno Femenino de Raúl Anguiano es una exposición
que dividimos en 3 temas fundamentales. Empezamos el recorrido con una obra bien importante, no solo por formato, sino que nos habla de la grandeza del maestro en el dominio del dibujo, nos habla de un maestro de la pintura, la Anunciación. La Anunciación es una obra fundamental en la obra plástica del maestro de Vivar. Si vemos la obra de cerca, podemos ver las pinceladas, podemos ver el dominio, la maestría de Anguiano sobre esa figura. Es una obra bien importante, la Anunciación la tituló, un poco haciendo referencia a la Anunciación que se retrató muchísimo en el arte cristiano, ¿sí? Que habla de la llegada del arcángel San Gabriel a anunciarle a la Virgen que iba a ser madre, porque esa obra precisamente retrata a una mujer embarazada. Una mujer, si la vemos detenidamente, podemos ver lo abultado de su vientre y con las manos está diciéndonos esta mujer los meses que lleva de gestación, que ya está a punto de parir porque ya no está marcando 9 meses. Es una invitación para que cuando vayamos a ver una exposición, una obra, tratemos de leerla y tratemos de sacarle, platicar con la obra, dialogar y encontrar todos esos elementos que el artista nos quiere transmitir. Presentamos la biografía del maestro Anguiano. Para ello lo ilustramos con 2 obras también bien importantes. Una es un autorretrato que se hace él en 1947, obviamente en su etapa joven. Hay mucha fotografía del maestro Anguiano en sus últimos años, ¿no? Ya como un artista consolidado, como un artista ya mayor, pero esta obra es bien importante. La hace a iniciativa de Diego Rivera, que en 1947 el maestro Fernando Gamboa hace una exposición muy importante sobre el autorretrato en México, en donde presenta autorretratos realizados por artistas de la colonia, por artistas clásicos en el país y artistas contemporáneos. El maestro Anguiano se molesta porque no lo invitan a formar parte de esta exposición. Entonces, bueno, dicen, ok. Y en 8 días el maestro se la pasa pintando y logra tener este autorretrato que tenemos ahora en esta exposición. Un trabajo bien interesante porque pareciera que el maestro Anguiano se está viendo a través de un espejo. Otra obra que nos habla de quién es Anguiano a través del retrato que tenemos junto, que es un retrato de su madre, la señora Abigail Valadez, junto con su hermano Pepe. Una obra también que todavía recurre al nacionalismo que Anguiano trae a partir de la escuela vasconcelista, ¿no? Que siguieron Diego Rivera, que siguieron todo lo demás. Es un retrato donde vemos los colores de la bandera, verde, blanco y rojo. Podemos ver esa parte nacionalista. Es una obra también muy bonita. A continuación vamos con Sergio Rosete, quien nos dará la última parte del recorrido a través de El Eterno Femenino, exposición de Raúl Anguiano, que visitó la ciudad de Jalapa en la Pinacoteca Diego Rivera y estuvo hasta principios del 2016. El segundo bloque de esta exposición es la obra que nos habla del gran discurso social que tuvo el maestro Anguiano, todavía en los 30s, en los 40s. La crítica social que hacía a través de su obra, el tema que movía a los miembros del taller de gráfica popular. Finalizamos este segundo núcleo con 3 obras bien importantes también, que son las realizadas en los 50s, después de una expedición en la cual formó parte y que para algunos críticos inicia una segunda etapa en la obra plástica del maestro Raúl Anguiano. En 1949, Fernando Gamboa, del Instituto Nacional de Bellas Artes, organiza una expedición a Bonampak, una zona arqueológica en la selva lacandona que estaban descubriendo. Para ello invita no solo a arqueólogos, antropólogos, sino también invita a artistas, entre ellos Manuel Álvarez Bravo como fotógrafo y al maestro Raúl Anguiano como artista. Era importante captar en todas las técnicas, en fotografía, en dibujo, en cine, en película, este descubrimiento de esta zona. Fue como un alumbramiento para el maestro Raúl Anguiano entrar en contacto con estas culturas, con lo que es el México profundo. A pesar de que fue una expedición muy volátil, tuvieron que regresarse a los pocos días, marcó definitivamente a través de toda la obra que empieza a producir el maestro Raúl Anguiano. Anguiano, como los grandes maestros de la pintura, recurría muchísimo y como gran dibujante que era, tomaba notas, dibujos,
de cada situación que le llamaba la atención. Lo mismo podía estar dibujando en el avión, lo mismo podía estar dibujando en la banqueta, lo mismo podía estar dibujando en la selva. Y a partir de esos dibujos, a partir de esos bocetos, le sirvieron para ir desarrollando sus pinturas de caballete o sus temas murales. 3 obras tenemos de este viaje tan importante, que son retratos de niñas y jovencitas lacandonas que descubre en esa época. Después de ese viaje regresa y Anguiano empieza a rendirle un homenaje a las culturas, a las etnias mexicanas, pero no con esa visión nacionalista que se venía manejando en la primera escuela de pintura mexicana, sino ya a Anguiano le empieza a hacer un verdadero homenaje a las etnias, a las culturas, pero como protagonistas de la historia, como parte fundamental del México que estábamos viviendo en esa época. Y eso lo vemos reflejado en el tercer núcleo de pinturas que presentamos en esta exposición. La curadora selecciona obras fundamentales. Vemos mujeres cuchitecas, vemos mujeres de la Sierra de Cuetzalan, en donde le rinde un homenaje y donde trata de resaltar cada una de las características de estas culturas que pueblan nuestro país. Pone gran atención a los detalles de la indumentaria, que a través de los accesorios de la indumentaria de las mujeres podemos conocer de qué etnia es. Basta dar un repaso muy puntual a la etnología en México. Es eso, una gran lección de etnología lo que nos presenta esta exposición. Ya llegó la hora de cerrar este programa. Yo espero que hayan disfrutado no solamente conocer la obra del fantástico pintor Raúl Anguiano, sino también la idea de que hay muchos otros artistas mexicanos que merecen un poquito de nuestra atención y de los cuales no nos vamos a arrepentir si les dedicamos unos minutos de nuestro tiempo. Esto fue Más Cultura. Nosotros nos vemos la próxima.